Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés. Muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias por apoyar mi trabajo en el video tutorial de hoy que tiene código 1214. Sigo más que enviciado con estos retos de Excel BI, el perfil de LinkedIn, Excel BI o LinkedIn, que está posteando retos diarios y hoy voy a intentar resolver el reto 282 que espero mejore tus habilidades en torno de Excel. Te sugiero que lo visites en el perfil de LinkedIn para que puedas observar las respuestas de otras personas que son también bastante interesantes y que llegan a un resultado óptimo que mejoran nuestra capacidad de análisis en torno a fórmulas, en torno a Python, en torno a M, a Power Query, etc. Excel BI nos dice mediante este reto 282 lo siguiente: un anagrama es una palabra que está formada por las letras de otra palabra. Por ejemplo, la palabra dues, la voy a pronunciar así tal cual, dues forma una palabra que se llama suet y otra palabra que se llama uset. Todos son anagramas de la primera palabra, es decir, no importa el orden, se forma otra palabra con la misma cantidad de caracteres de la palabra original. Encuentre una lista de palabras que contenga anagramas de otras que se encuentren dentro de la lista y devuélvalas dentro de una matriz que contenga diferentes filas para identificar cada una de las palabras en anagrama en varias columnas que contengan dichas palabras. Fíjate, aquí tengo yo una imagen, o aquí tiene, o él postea una imagen. Vamos a ponerla aquí para verla clarita, en donde en esta columna tengo un montón de palabras y luego en esta tablita está identificando en la primera fila el conjunto de palabras que se encuentran aquí que pueden formar el primer anagrama. Fíjate, tengo listen, silent y enlist. Luego, en la siguiente fila voy a tener en varias columnas otra palabra o otro conjunto de palabras que forman el siguiente anagrama. Luego en la siguiente tengo otro conjunto de palabras que forman el siguiente anagrama, etcétera, etcétera. Pues bien, yo tengo aquí esta misma o este mismo ejemplo a través de estas mismas palabras, las cuales he copiado directamente de la imagen y copié aquí la respuesta para obtener el resultado mediante el uso de una expresión de fórmula dentro de Excel. Lo que quiero que imagines es lo siguiente. Supón, por ejemplo, que yo tengo una palabra que se llama listen o que se llama listen. La voy a pronunciar como se pronunciaría en español. ¿Qué sucede si yo utilizo la función extrae y luego tomo a esta palabra listen y en la posición inicial creo una secuencia de una sola fila que contenga en la columna el largo de los caracteres de esta palabra para hacer la extracción en múltiples columnas en una sola fila de todos los caracteres? Es decir, extraigo desde la función secuencia un solo carácter mediante el uso de la función extrae para obtener cada uno de los caracteres de manera separada en múltiples columnas en una sola fila. Yo puedo calcular el código de cada uno de los caracteres y posteriormente sumarlo. ¿Qué es el código? El código ASCII de cada uno de los caracteres. Fíjate, muy sencillo, y posteriormente lo sumo mediante el uso de la función suma, evalúo con enter y obtengo un peso de la palabra. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo coloco otra palabra que contenga un anagrama? Fíjate que el peso va a ser el mismo. Si yo coloco acá otra palabra que sea su anagrama, el peso va a ser exactamente el mismo. Pues bien, el principio que voy a utilizar es este para extraer primero de esta lista de palabras todas las palabras que no formen un anagrama, cuyo peso único se encuentre, valga la redundancia, de manera única y exclusiva dentro de la lista, no los únicos, sino que se encuentre de manera única dentro de la lista. Y posteriormente trabajo con el resto formando un barrido de las palabras que tengan el mismo código, la voy listando dentro de la matriz resultante y obtengo la respuesta. ¿Cómo formamos esto? Mediante el uso de una fórmula. Bien. Lo primero que voy a hacer es voy a arrancar con el uso de la función let para crear un nombre, por ejemplo, que contenga todas las palabras, que se llame, por ejemplo, pal. Esta palabra o este nombre va a cargar cada una de las palabras que se encuentran dentro de la lista. Y luego en el siguiente nombre voy a crear un cálculo, o en el siguiente argumento voy a crear un cálculo al cual le voy a asignar un nombre. Me voy a tomar un momentico de tiempo
para que tú logres identificar lo que te acabo de describir, pero dentro de la expresión. Es decir, voy a utilizar una función mapa para que haga el barrido de cada una de las palabras y lo arroje palabra por palabra dentro del lambda interno en un parámetro que se llame, por ejemplo, P, en donde utilice a la función extrae, fíjate, bastante sencillo, y luego tome cada una de las palabras y calcule en cada una de ellas la secuencia de una sola fila por la cantidad de caracteres que tenga dicha palabra. Tomo la P o el nombre de P que va a contener cada una de las palabras en cada uno de los ciclos de la función mapa y calculo mediante la función extrae la extracción. Fíjate, aquí voy a cerrar la función secuencia, que casi lo paso, la función secuencia. Y luego voy a extraer mediante el uso de la función extrae un carácter en cada una de sus posiciones. Cierro la función extrae. ¿Qué me está devolviendo la función extrae? Un conjunto de caracteres. Voy a calcular su código. Fíjate, con la función código. Y posteriormente de que lo calcule, hago una suma. Y después de que lo sume, ya lo puedo entregar como resultado. ¿Qué sucede ahora si yo cierro la función lambda y a la función mapa y luego cierro la función let? Estoy obteniendo el peso de cada una de las palabras. Pues bien, lo que necesito identificar son cuáles de estos pesos se encuentran de manera única, se encuentran una sola vez para descartar las palabras inicialmente que no forman un anagrama y trabajar con el resto. Esto lo logramos directamente mediante otra expresión. Por tanto, voy a asignarle a este resultado, le voy a asignar un nombre, por ejemplo, que se llame peso. ¿Listo? Le voy a dar una coma, voy a dar al enter y voy a saltar a la siguiente línea de la fórmula para seguir obviamente programando esto. Voy a utilizar la comparación de las palabras únicas de esta muestra peso, la voy a sacar mediante el uso de la función únicos. Fíjate. Tomo la función únicos y luego en el argumento llamado matriz voy a tomar cada uno de los pesos y le voy a decir en el segundo argumento quiero que barras todo el conjunto de pesos o todo el conjunto de valores numéricos por fila a fila. Es decir, fíjate que se encuentra en el valor de falso del segundo argumento. Yo puedo colocar el valor de falso o bien puedo colocar el valor de 0 y seguidamente en el siguiente argumento quiero obtener solo los elementos que aparecen exactamente una vez, no una muestra, sino los que aparecen exactamente una vez. El valor de verdadero lo puedo colocar o bien puedo colocar el valor de 1. Fíjate ahora que si yo intento imprimir el resultado de únicos, estoy cargando los códigos de las palabras que no forman un anagrama con las palabras que se encuentran dentro de la lista. Ahora, ¿qué necesito yo hacer con esto? Compararlos con cada uno de los pesos, pero primero lo que tengo que hacer es pasar esa matriz que se encuentra en una columna en múltiples filas, la necesito pasar a múltiples columnas en una sola fila, es decir, necesito pasar cada una de las palabras, voy a darle aquí un doble clic o lo voy a hacer un poquito más grande y ahí tengo la lista de códigos de las palabras que no forman un anagrama. Bien, entonces la pasé ahora a múltiples columnas en una sola fila, voy a compararlas, las voy a comparar directamente con el peso, entonces llamo al valor del nombre anterior que va a contener cada uno de los pesos de cada una de las palabras y al momento de evaluarlo lo que voy a obtener como resultado es una matriz de tipo boolean que identifique, con un valor de verdadero la palabra en la posición que no contiene o que no forma un anagrama. Fíjate ahora que si yo intento pasar esta matriz, por ejemplo, por aquí, la palabra que no forma un anagrama serían las que contienen de manera respectiva un valor de verdadero en cada una de las filas. El resto de palabras sí tienen anagramas. Bien, voy a dar control Z, me paso la matriz por aquí, control Z, hago la columna un poquito más pequeña y sigo programando. ¿Qué necesito yo hacer? Necesito, mediante una función, por ejemplo, que evalúe por filas, determinar quién es un valor de verdadero o bien un valor de 1. Para ello, voy a envolver esta matriz que me está entregando como resultado una matriz de tipo lógica y la evalúo para obtener puros valores de 1 en donde existen valores de verdadero. Fíjate, estoy identificando con un valor de 1 palabras que no forman el anagrama. Bien. Necesito descartarlas, entonces la voy a filtrar. Para ello utilizo a la función filtrar y le digo del mismo modo, función filtrar por favor, sácame de todos los pesos, de todos estos pesos, las palabras
que sean iguales al valor de 0, es decir, descártame las que sean iguales a un valor de 1. Entonces, para ello, lo que tengo que hacer, obviamente, es igualarlas a un valor, igualarlas al valor de 0. Pero fíjate cómo tengo la expresión, lo tengo en múltiples filas. Si yo lo hago directamente con la función filtrar y vengo y cierro, fíjate lo que voy a obtener, un error de valor. Este error de valor sucede porque la matriz que me está entregando como resultado, la comparación mediante el uso de la función filtrar, está haciendo la comparación directamente con una matriz que va a contener múltiples columnas en un montón de filas. Necesito hacer el reprocesamiento de esa matriz a partir de una sola columna en múltiples filas. Fíjate, vuelvo y la imprimo para que tú la tengas en cuenta. Cada valor de 1 identifica una palabra que no va a formar un anagrama. ¿Cómo hago para procesarla? Mediante el uso de la función byRow. Entonces llamo a la función byRow, que es una función ayudante de lambda, y tomo la matriz completita y lo que hago es procesarla por filas. Tomo a la función lambda interna, la abro y creo el parámetro de fila y luego en el parámetro de fila hago una suma que sume cada una de las filas. Fíjate, cierro a la función byRow, evalúo con enter y ya estoy obteniendo la respuesta en una sola columna pero en múltiples filas. Es igualitico, fíjate, lo que pasa es que ahora lo tengo en una sola columna. Tengo aquí en esta matriz las palabras que no forman un anagrama, que serían las que te estoy seleccionando en este punto. Estas palabras no forman un anagrama. Bien, control Z por aquí, control Z por acá y listo. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar ahora sí a la función filtrar. Utilizo a la función filtrar y vengo y le digo, función filtrar, quiero que filtres toda la matriz de pesos en donde esta matriz resultante que tiene múltiples filas en una sola columna sea igual a los valores de 0, es decir, las palabras que sí forman un anagrama. Fíjate ahora que si evalúo con enter, lo que estoy haciendo es obtener la lista de palabras o la lista de los pesos de las palabras que sí forman el anagrama. Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, calculo los valores únicos? Pues lo que estoy haciendo es obtener todos los valores que van a contener las palabras que forman el anagrama, no importando el orden en que se encuentren. Entonces vengo y llamo a la función únicos, pero esta vez quiero sacar una muestra de todos los valores. Vengo y cierro o envuelvo toda esa matriz resultante, evalúo con enter y voy a obtener palabras que tienen un peso de 655, 425, 621, 416, 532 que efectivamente sí forman un anagrama. Y esto lo voy a guardar ahora dentro de un nombre. Por ejemplo, un nombre que se llame valor o los valores que van a contener todo el conjunto de palabras que forman el anagrama. ¿Qué necesito ahora? Reducir esa matriz. Necesito reducir esa matriz para encontrar las palabras que tengan ese peso. No me importan cuáles sean las palabras. Esto lo voy a lograr mediante el uso de la función reduce, inicializando el valor del acumulador con un vacío y tomando en el array el valor de toda la expresión anterior, es decir, de las palabras o los pesos de las palabras que forman el anagrama de manera única, no importando la distribución. Tomo el valor de la matriz anterior, que es el conjunto de valores únicos, de las palabras que sí forman un anagrama y posteriormente la paso dentro del lambda interno. Fíjate, el lambda interno me pide dos parámetros. Me pide el valor del acumulador y posteriormente me pide un parámetro que va a cargar cada uno de los elementos de la matriz de valor, que está cargando los códigos de las palabras únicos que sí forman el anagrama. Ahora, en el cálculo que voy a hacer, voy a utilizar a la función unir cadenas. ¿Qué hace la función unir cadenas? Une cadenas que se encuentren separadas en múltiples celdas o que se encuentren en una sola fila, en múltiples columnas o en una sola columna en múltiples filas. Y voy a separar cada una de esas palabras por un carácter delimitador que sería en este caso un guión. ¿Listo? Y luego le voy a decir que por favor me ignore las celdas vacías, que en este caso tiene un valor de verdadero. Le voy a decir, tomemos nomás el valor de 1, que es obviamente el valor de verdadero, y luego le voy a decir en el tercer argumento que tome el resultado de la función filtrar. De otra función filtrar. Entonces llamo a la función filtrar y le digo, por favor función filtrar, quiero que me filtres todas las palabras de esta matriz que va a contener cada una de ellas. Fíjate, tomo aquí las palabras
que sean iguales en el argumento include, en donde el peso de cada una de las palabras que calculé acá, el peso sea igual al valor del valor, el valor que estoy pasando dentro del parámetro del lambda interno que estoy iterando a partir de la matriz anterior. Es decir, si el argumento llamado valor tiene los códigos de las palabras únicos que forman el anagrama, no importando el orden, y las voy a iterar mediante la función reduce con esta letrica B del valor de la palabra única que forma un anagrama, no importando su distribución, al comparar ese valor con toda la matriz de pesos, me voy a traer todas las palabras que lo listan. Por tanto, vengo y lo tomo, el B pequeñito o la V que está cargando el código de la palabra o el valor de la palabra que forma el anagrama, sin importar su distribución, y lo voy a hacer a través de un filtro. Fíjate que esta función filtrar que está retornando aquí dentro del texto de la función unir cadenas, lo que va a hacer es que va a unir cada uno de los resultados, y yo le voy a decir, une cada uno de esos resultados y colócales un valor, que en este caso va a ser el guión. Fíjate, aquí va a ser el guión. ¿Qué necesito como resultado? Necesito al retorno de la función unir cadenas ir sumándole el valor del acumulador. Recuerda que el acumulador arranca con un vacío que se va a cargar en este parámetro llamado acumulador, en este parámetro que se llama A. Yo lo que voy a hacer es que voy a concatenar ese vacío y en cada uno de los ciclos voy a ir calculando esas cadenas, las voy a ir guardando dentro del acumulador y posteriormente se las sumo al retorno de la siguiente lista de palabras que formen el anagrama, y posteriormente identifico en el último carácter algo que me permita separarlas de palabra a palabra, en este caso el carácter de asterisco, que también me va a servir para separar una palabra o varias palabras de un anagrama de otra palabra que forme varios anagramas. Fíjate ahora, si yo vengo y cierro aquí a la función lambda y a la función reduce e intento imprimir el resultado, lo que estoy obteniendo es listen, silent, enlist, car, scar, art, cinema, Iceman, lean, hair, heiter, right, que son todas las listas, pero la tengo en una sola cadena de texto. Pues bien, esto es muy sencillo de procesar. Ahora, como yo tengo todas las palabras distribuidas en guiones para separarlas por filas y un asterisco para reconocer el cambio de palabra, yo puedo utilizar a la función dividir texto. Fíjate, llamo a la función dividir texto, abro con un paréntesis, le voy a quitar aquí este valor, o le voy a dar escape, luego vengo aquí, le quito este valor y envuelvo a la función reduce dentro del dividir texto. Tomo el texto y le digo cuál es mi delimitador de columna, es el guión por el cual quiero que separes cada una de las palabras del mismo tipo que formen el anagrama. Y el delimitador de filas va a ser el asterisco, que reconoce el cambio entre palabra y palabra diferente que formen el anagrama. Luego le voy a decir, ciérreme por favor y evalúeme, evalúo con Enter y obtengo el resultado, pero fíjate estos errores que me están apareciendo, también los puedo quitar mediante el uso de la función dividir texto. Vengo acá y le doy coma, y aquí en donde dice ignorar vacías le voy a colocar el valor de verdadero con el valor de 1 y posteriormente le digo en distinguir mayúsculas de minúsculas el valor de 1 también, que no las distinga, valor de verdadero, y posteriormente en el pad width le voy a decir que me rellene cada error con un valor de vacío. Evalúo con Enter y obtengo el mismo resultado. Es decir, palabra que forma un anagrama sería listen, silent y enlist. Luego tengo cars, scar y arcs, que forman otro anagrama con 3 palabras que se encuentran dentro de la lista. Cinema y Iceman forman otro anagrama que tienen 2 palabras dentro de la lista. Lane y Lian también forman un anagrama. Hair, heiter, right también forman un anagrama mediante el uso de una fórmula. ¿Listo? Esta es mi solución. Por favor, si tú quieres unirte al reto, postéalo en LinkedIn, también lo estoy observando día tras día, estas respuestas que estoy haciendo en video. Y también si quieres déjalo en la caja de comentarios de este video en el canal. Me gustaría mucho estudiar tu solución. Mis amigos, no siendo más me despido, mi nombre es Andrés y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.